Hoy visitamos el Ferrocarril de la Muerte, una de las barbaries perpetradas por el Imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial. No se ve muy estable para estar cruzando este puente, la verdad. Se estima que murieron alrededor de 16.000 prisioneros aliados y unos 90.000 romuchas. El lugar más emblemático del Ferrocarril de la Muerte es el puente sobre el río Kwai, el cual se hizo inmortal gracias a la película de 1957. Japón es conocido por su cultura, su gastronomía o incluso sus automóviles, y también por ser un país muy pacifista, ordenado y muy amable. ¿Y si te dijera que no siempre fue así? Retrocedamos a la primera mitad del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Imperio japonés desató una brutal campaña de expansión en Asia, que dejó cicatrices profundas. En China, los horrores de la masacre de Nankín se convirtieron en un símbolo de las atrocidades, donde cientos de miles de civiles fueron asesinados y mujeres sometidas a violaciones sistemáticas. Otra barbaridad perpetuada por los japoneses es el infame caso de las mujeres de confort, donde decenas de miles de mujeres de Corea y el sudeste asiático, la mayoría adolescentes, fueran convertidas en esclavas sexuales para los burdeles de los soldados japoneses. En el vídeo de hoy nos centraremos en Tailandia y la terrible historia que hay detrás de la invasión japonesa en el país de las sonrisas. Tailandia es país de templos, mercados y cultura vibrante. Es un país muy hospitalario y el cual se siente muy orgulloso de una cosa en particular, de ser el único país del sudeste asiático que nunca ha sido colonizado. O quizá esto no es cierto al 100%. En 1941, cuando el mundo se encontraba en llamas, Tailandia afrontaría una decisión que cambiaría su destino. Japón estaba expandiendo su imperio en Asia. Necesitaba controlar el sudeste asiático para obtener recursos y fortalecer su posición contra los aliados. Tailandia, por su ubicación estratégica entre Malasia y Birmania, que por entonces eran colonias británicas, era el próximo objetivo lógico. Y el 8 de diciembre de 1941, Japón lanzó su ofensiva. En cuestión de horas, tropas japonesas desembarcaron en varios puntos estratégicos de Tailandia. Bangkok estaba en shock. El primer ministro tailandés Phiphason, al darse cuenta de la desventaja militar de Tailandia, decidió negociar rápidamente con Japón. En menos de 24 horas se llegó a un alto al fuego y Tailandia permitió el paso de las tropas japonesas hacia Malasia y Birmania. Esta decisión dividió a la población. Por un lado, evitó una ocupación más brutal, por otro, significaba colaborar con los invasores. Mientras tanto, Japón utilizó Tailandia como base para construir infraestructuras clave, como el infame Ferrocarril de la Muerte. Viajamos a la provincia de Kanchanaburi, al oeste de Tailandia, frontera con Myanmar, anteriormente conocida como Birmania. En 1942, el ejército japonés decidió retomar un plan que se había quedado aparcado por la guerra y era el construir un ferrocarril desde Tailandia a Birmania. El ferrocarril constaba de 416 kilómetros, lo que es una obra titánica que atravesaba bosques, ríos, montañas, todo tipo de geografía. De hecho, aquí podemos ver cuán complicada es la geografía por la que el ferrocarril tuvo que pasar. Para completar la obra en tiempo récord se movilizaron decenas de miles de personas. Se estima que alrededor de unos 60.000 prisioneros de guerra occidentales y unos 200.000 romusas, que eran trabajadores asiáticos, algunos de ellos habían sido cautivos o habían sido engañados por el ejército japonés para trabajar aquí. El ritmo de trabajo era tremendamente horrible. Las condiciones eran inhumanas y por eso las enfermedades empezaron a aparecer por la desnutrición. Y se estima que murieron alrededor de 16.000 prisioneros aliados y unos 90.000 romuchas.
La verdad que este paso es bastante escabroso. No se ve muy estable para estar cruzando este puente, la verdad. Las condiciones del puente son un poco lamentables. Eso está orientado para turistas, pero esta zona de aquí, por ejemplo, está a punto de partirse. No se ve muy seguro. Este tramo refleja muy bien la complejidad que tenía el ferrocarril de la muerte, ya que construir en estas condiciones geográficas era todo un desafío. Tenemos aquí al guardián del puente. Uf. Oh my god. Esta es una cueva que se encuentra justo al lado del ferrocarril que durante el periodo de construcción se utilizaba como refugio. Y esta figura de aquí, echarle imaginación a lo que vosotros pensáis que parece, pero a mí me recuerda un poco a la esfinge, o quizás a otro animal. En esta cueva que está junto al ferrocarril de la muerte, existe una leyenda acerca de una serpiente que mataron los japoneses. Ups. A ver si puedo pasar yo por aquí, que siempre tengo problemas para pasar por sitios pequeños. Ay. Qué sitio tan misterioso. Se supone que aquí los japoneses mataron una serpiente enorme, pero no estaba sola, mataron al macho. Sin embargo, la hembra siguió viviendo. Como este ataque a la naturaleza no gustó, no me expliquéis cómo, pero es lo que se cuenta, la serpiente echó una maldición sobre los japoneses, haciendo que quien entrara aquí estaba condenado a muerte. Y además, aparentemente, ayudó a que los japoneses perdieran la guerra. Entre los prisioneros forzados a trabajar se encontraban prisioneros de diferentes nacionalidades: británicos, australianos, neerlandeses, estadounidenses. Muchos fueron capturados tras la caída de Singapur en 1942 y posteriormente llevados aquí, al ferrocarril de la muerte. Pese a las condiciones inhumanas que sufrieron, el agotamiento, la desnutrición, la falta de medios, la falta de medicinas, pese a todo, demostraron un gran coraje. Crearon como pequeños hospitales para ayudar a los compañeros que estaban en peores condiciones e incluso conseguían como ahorrar o guardar comida para los más desfavorecidos. Y por eso aquí podemos encontrar este cementerio dedicado a los caídos aliados durante la construcción del ferrocarril de la muerte, para brindarles el homenaje que sin duda se merecieron por todo lo que sufrieron. Pero hay que ser justos, porque el 80% de la mano de obra que se utilizó en el ferrocarril de la muerte era asiática, eran los romusas, de los cuales no hay casi nada documentado, más allá de toda la gente que desapareció, que nunca se volvió a saber de ellos y que no tienen un cementerio ni está documentada su muerte, simplemente murieron en la construcción
por las condiciones inhumanas que los japoneses impusieron. Y me da mucha pena porque la verdad que, al igual que los aliados que tienen aquí un cementerio para honrarles, esta gente simplemente fueron olvidados de la historia y no ha habido ninguna película de Hollywood que les haya dado el crédito que se merecen. Nos encontramos en el paso del infierno, Hellfire Pass. Este sitio fue uno de los sitios más macabros de todo este suceso. Este lugar está controlado por el gobierno australiano para mantener la memoria de lo que ocurrió aquí. Básicamente esto es pura piedra que tuvieron que atravesarlo con herramientas muy rudimentarias y con la ayuda un poco de la dinamita. Lo que hacían era poner dinamita, explotaba todo y luego todas las rocas tenían que cargarlas los soldados para limpiar la zona y después con cinceles y martillos, pam, 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 hacerle espacio para poder pasar, como podéis ver aquí, las vías del tren. Esta fue una de las zonas que más vida se cobró por la dureza que había y el nombre de Hellfire viene sobre todo porque al trabajar por la noche con la luz del fuego se proyectaban imágenes muy dantescas de los soldados que estaban extremadamente delgados. Y era como si estuvieran en el infierno, rodeados de demonios, castigándoles con látigos y con todo tipo de maltrato. El Hellfire Pass tiene aproximadamente medio kilómetro de distancia y se llegó a excavar incluso unos máximo 26 metros de profundidad. Fue una barbaridad haciendo esto sin grúas y sin maquinaria, todo con un poco de dinamita y mucha mano de obra explotada y forzada. A lo largo del paso hay muchísimos homenajes a gente que murió aquí, especialmente soldados australianos, y han puesto algunas crucecitas y algunas flores para recordarles. Actualmente el paso ya no existe porque las vías de ferrocarril las decomisionaron, las quitaron por todo el horror que hubo aquí. Y el ferrocarril lo movieron a otra área. Entonces aquí se ve el camino, pero ya no hay vías del tren, lógicamente. Y aquí hay una placa conmemorativa del ferrocarril de la muerte por todos aquellos que construyendo esto sufrieron y padecieron, y algunos no lo contaron. Hellfire se encuentra muy cerca de la frontera con Myanmar, antiguamente se llamaba Birmania, y ahí podéis ver esa cadena montañosa, y eso es la barrera natural entre estos dos países, Tailandia y Myanmar. El lugar más emblemático del ferrocarril de la muerte es el puente sobre el río Kwai, el cual se hizo inmortal gracias a la película de 1957. Si no conoces la película, seguro que conoces el famoso silbido. Este puente de acero y madera representa la crueldad del conflicto, ya que fue destruido muchas veces por los aliados para cortar el paso a los japoneses y sin embargo todos los soldados que estaban esclavizados construyendo tuvieron que reconstruirlo una y otra vez bajo condiciones que eran totalmente inhumanas. Existe algo de controversia sobre el puente sobre el río Kwai. Primero porque la película se rodó en Sri Lanka, con lo cual este puente lógicamente no puede ser porque está en Tailandia. Segundo, porque el río que atraviesa esta zona originalmente era llamado Mekong, pero luego, a raíz de la popularidad de la película, la gente empezó a buscar el puente sobre el río Kwai
Y lo que hizo el gobierno, le cambió el nombre al río y le llamó Kwai, con lo cual haré como dos ríos Kwai, uno como grande y otro como pequeño. Entonces hicieron que este río, llamándose Kwai, dijeron: oye, el puente que buscáis está aquí, este es el puente sobre el río Kwai, con lo cual atrajo a todo el turismo que andaba buscando el puente de la película. Pero no puede ser este el que está inspirado. Ahora bien, sí que es cierto que este puente forma parte del trayecto del ferrocarril de la muerte, con lo que sí que tiene parte de historia, y no sabemos si el verdadero puente en el que se inspira la novela y la película podría haber sido este o uno muy similar. Bueno, el tren sigue en activo. De hecho, ahora acaban de anunciar que la gente se vaya apartando de la vía porque viene el tren, pero sin embargo la gente se mete en la vía sin cabeza. El ferrocarril se acabó en 1943, pero tuvo una vida muy corta, porque cuando la guerra acabó en 1945, buena parte del ferrocarril de la muerte fue desmantelado, y luego posteriormente los japoneses pues tuvieron que responder en un tribunal de guerra por todos los crímenes de guerra y contra la humanidad que perpetraron en este lugar. Como he mencionado antes, no todo el mundo estaba de acuerdo con esta invasión de Japón. Por eso surgió el movimiento Seritai, que significa Tailandia Libre, que trabajó en secreto con los aliados para sabotear los planes de los japoneses. Y esto fue muy importante después de la guerra. En 1945, cuando Japón se rindió y la guerra acabó, Tailandia justificó que la alianza había sido bajo coerción. Japón lo reconoció, pero además los aliados aceptaron esto por el movimiento Seritai. Y después de todo esto, ¿cómo narices Japón y Tailandia volvieron a ser amigos? A diferencia de China o Corea del Sur, donde la guerra dejó heridas mucho más profundas, en Tailandia no fueron tan profundas, lo que ayudó a no generar un resentimiento. Después de la guerra, Japón, dentro de su plan de reconstrucción y compensación, empezó a enviar ayuda económica y técnica a Tailandia, lo cual le hizo convertirse en el mayor inversor del país. Y es algo que a día de hoy se puede apreciar, ya que buena parte del PIB de Tailandia consiste en la fabricación de automóviles que son japoneses. Y tantos años después, esta cooperación económica ha hecho que Japón y Tailandia sean dos países amigos, e incluso en Bangkok se puede encontrar una Little Japan que está lleno de japoneses. Tailandia tiene una cultura histórica de evitar conflictos prolongados con grandes potencias, adaptándose rápidamente para mantener su soberanía. La historia de la invasión japonesa a Tailandia nos muestra cómo un país puede adaptarse y superar incluso los momentos más difíciles. Aunque fue una época oscura, Tailandia logró mantener su soberanía y construir un futuro próspero. La amistad entre Tailandia y Japón es un ejemplo de cómo las relaciones internacionales pueden evolucionar positivamente cuando se enfocan en la cooperación económica, el entendimiento cultural y la diplomacia pragmática. Ambos países supieron superar su historia de conflicto y construir una relación beneficiosa para ambos. Si esta historia te ha parecido interesante, no olvides suscribirte para que pueda seguir haciendo más vídeos, dale a like, activa la campanita para no perderte ninguna actualización y lo más importante, nos vemos en el siguiente vídeo que te volará la cabeza. Adiós.